Yeah. El primer asunto es llamar vuestra atención sobre el hecho de que toda la cobertura mediática ha sido lo que nosotros llamamos patógenocéntrica. Es decir, el discurso entero es patógenocéntrico, centrado, ahora me voy a explicar a qué se refiere y cuál es el problema de esto, centrado en el virus, en las dinámicas del virus, en el ratio de replicación, etcétera, etcétera. Y por supuesto en la difícil circunstancia que está pasando en los ICUs, en las unidades de terapia intensiva. Hay muchos problemas con esto. En cambio, nosotros estamos hace mucho tiempo estamos proponiendo algo enteramente diferente, que es un abordaje patógenocéntrico, ¿okay? Perdón, inmunocéntrico en lugar de patógenocéntrico. Esta cosa, hoy es el día de los gremlins. Que lo que implica es, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, confiar, creer en el sistema inmune que nos ha traído hasta acá. Toda la cobertura de medios, de CNN, etcétera, esta infame ya tristemente célebre mapa de Johns Hopkins, que tiene unos serios defectos, ahora lo vamos a ver, y el hecho justamente, además de empezar a hablar de manera muy descuidada, como van a ver, de lo que se llama R0 en inglés, o la tasa de replicación básica, ¿no? Después lo ven, todo esto está, cada slide va a estar allí. Para el que no lo vio antes, la tasa de replicación es imposible haberlo evitado en los medios, pero se trata de más o menos un promedio de a cuántas personas puede infectar una entidad viral, etc. Bueno, la cuestión no es entonces el virus o los virus, porque son muchos los que estamos conviviendo. No, ahora mismo estamos con por lo menos una docena de strains, de cepas diversas, y lamentablemente están todas con nosotros y van a estar año tras año, temporada de influenza tras temporada de influenza, y muchos de estos van a ser absolutamente nuevos, entendiendo que no se trata de una nueva especie totalmente, sino de una subespecie, ¿no? Dentro de esto. Por favor, miren después lo que no lo pudieron ver. Miren este video que se llama Tu inmunidad innata, que describe estos elementos que les estoy diciendo. Por eso les decía, no se apuren, y va a haber muchos de estos contenidos que les vamos a pasar rápido por encima, habida cuenta que hay mucho material ya posteado, nuevamente gratuito para la comunidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto después? Bueno, es una cuestión de integrar un conjunto de prácticas, ya lo vamos a ver. Este es otro, está ahí justamente en la misma lista de reproducción, se llama interferones, fiebre y el virus de Wuhan. Y lo que uno tiene que, en este caso, entender es que se trata de un conjunto, una familia de entidades, de viriones, una familia de estas, y que cuando estamos escuchando que hay unos casos suaves, otros medianos y otros graves, estamos describiendo exactamente lo mismo, hay un problema semántico detrás. Estamos describiendo exactamente lo mismo que le pasa a todos los años, desde tiempos inmemoriales, a la humanidad, ¿no? Y esto es importante para esta primera idea del abordaje inmunocéntrico en lugar de patógenocéntrico. Una y otra vez vemos lo mismo, o sea, una fracción de la población expuesta, por ejemplo en Argentina son cerca de 32.000 personas, o en torno a 32.000, hay años peores, hay años mejores, o menos malos. Yo escucho, me parece que está alguien tratando de... ¿Querés fijarte, por favor? Gracias. Hay alguien en el otro extremo del lab tratando de entrar o algo. Tell them to shut the fuck up. Bueno, la cuestión es, ¿de qué ustedes piensan que fallecen las personas que están, esas 32.000 personas o 67.000 en Estados Unidos o entre 17 y 23.000 personas en Italia todos los años en promedio? Bueno, básicamente la complicación final precisamente son comorbilidades o digamos, falencias, deficiencias que terminan con precisamente una injuria aguda del pulmón, es decir, con una lesión que ahora hemos rebautizado como ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, ¿no? Entonces es una cosa muy seria y hay que entender que están equivocándose. Yo no sé cómo se les ha escapado esto, pero están equivocándose con el abordaje. El abordaje, de hecho, que el propio gobierno chino, como yo publiqué al instante en que encontré el recurso, con el doctor Richard Cheng, que lo hizo público, la propia instrucción del gobierno chino es tratar este problema difícil ya en ICU, en unidad de terapia intensiva, con generosas dosis de ácido ascórbico endovenoso, en realidad de ascorbato endovenoso,
heparina no fraccionada y algunas otras medidas muy sencillas, perfectamente, muy costo efectivas, perfectamente ya descritas en la literatura y en las que, por ejemplo, nuestro centro tiene ya casi 12 años de experiencia clínica concreta. ¿Qué nos habilitó para esa experiencia? Nos habilitó el tratamiento con los pacientes oncológicos, nuestro métier fundamental es la oncología, inmunosuprimidos, es decir, esto fue lo que nos habilitó. Y la primera cosa práctica que se pueden llevar es, por supuesto, lo que llamamos fiebre sí, paracetamol no. Fiebre sí implica los enormes recursos a disposición del sistema inmune dependen de una temperatura óptima. La temperatura óptima en este caso es por arriba de 38, ¿no? Bien, la cuestión es cómo facilitar este sistema operativo tan complejo que hemos descrito. Entonces, resulta además que en esta tormenta de citoquinas, que está descrita como el evento más difícil del coronavirus, está implicada precisamente la inflamación y la oxidación. Estos dos fenómenos precisamente se ven tremendamente exacerbados por el uso de paracetamol, acetaminofén, como se llama en Estados Unidos, la indometacina, el ibuprofeno, todas estas cosas. En suma, no enfríen las fiebres. Es muy importante entender que no hay que enfriar las fiebres. Muchas gracias. Fue un ruido tremendo para conseguirlo, pero muchas gracias. En el baño hay agua. Bueno, no es para afectar a ninguna marca de nada, pero entienden lo que hay debajo de esto. Por cierto, la toxicidad por acetaminofén o paracetamol está muy descrita y es tremendamente compleja para la salud pública porque todos los años hay, por ejemplo en Estados Unidos hay 2 millares de personas que son internadas por falla hepática, absolutamente por un holocausto hepático, falla hepática aguda e irreversible, por el abuso de paracetamol hogareño. Esto se compra en los kioscos, de hecho acá, en Sudamérica, ¿no? Bien, en el medio de esto, otro concepto fundamental es el de la inmunidad de rebaño. Esto se conoce como herd immunity y es algo a lo que la humanidad termina arribando en algunas ocasiones con un costo importante, porque en el medio las personas más susceptibles no toleran el avance del nuevo invasor, para el cual no tenían desarrollado una inmunidad especial. Recuerden, en el medio de esto, la mortalidad está completamente sobrevalorada, y vamos después a verlo ya en pizarra. La mortalidad final va a terminar siendo entre 0,30 y algo así como 0,9 o 1,2. La mortalidad real de coronavirus. Porque se empezó a tomar, ahora después les explico con algunos slides, es alevosa el mal manejo. Y esta tarde vi en un chat de una gente que yo estimo mucho y quiero mucho, una vez una captura de pantalla que otra vez calcula la mortalidad sobre la base de los casos confirmados, cuando en realidad se sabe que los casos confirmados son una fracción pequeña, una 30ª parte o incluso una 100ª parte de los casos reales existentes, de los infectados reales en el universo estadístico, porque fue muy mal hecha la captura. Básicamente testearon en principio a las personas con síntomas. Ahora ya se empezó a extender eso un poquito más, con lo cual empieza a bajar la mortalidad. Pero ya se sabe que le hemos errado al número de infectados por un factor de 10, o dice de 30 o 60, ¿no? La inmunidad de rebaño entonces es un concepto muy interesante que se empezó a ver a partir de 1920, por ahí, recuerdo una mención en 1911 en la literatura, pero ya después de los años 30 seguro. Y lo que dicen en particular es que eventualmente, dado que hay muchas personas como yo, que estoy cuasi seguro de que padecimos el inoportuno coronavirus en Londres en diciembre del año pasado, estuvimos allí viviendo un tiempo, reunidos con el NHS y el NIHR, en un Airbnb, en una de estos apartamentos de renta, donde esencialmente convivimos con una familia china que tosía todo el tiempo. Por supuesto no tengo ninguna garantía de esto, pues no me hice una prueba en su momento, no nos hicimos, éramos 2 compañeros, los cofundadores del centro, pero fue una gripe novedosa, que nunca paramos de trabajar, pero bueno, es decir, podíamos perfectamente haber estado infectados de este novel coronavirus, habida cuenta que ya se sabe por el testeo ya más sensato en grandes porciones de la población, que una fracción tan grande como el 80%, y ciertamente el 75% de los testeados positivos al coronavirus son asintomáticos, es decir, nunca se enteran, o sea, tan bien la pasan que nunca se enteran que estuvieron enfermos. O sea, no hay tal cosa como 3 clases de virus, un virus más débil, un virus más fuertecito y un virus muy fuerte.
el virus es el mismo, es la misma strain, la misma cepa, y la diferencia en la presentación sintomática es justamente la fuerza del hospedero. Por eso decimos power to the people. ¿Qué estamos haciendo para empoderar a la población? Que esta hubiera sido la verdadera ruta a tomar. Basado en la medicina, basada en la evidencia, basados en la evidencia publicada. ¿Qué estamos haciendo para que todos los casos de coronavirus sean mild? No solo en esta particular epidemia, sino todas las que vienen después. Ya se había visto, por ejemplo, cómo esta inmunidad de rebaño, donde los individuos que ya están inmunes funcionan efectivamente como un cerco a la progresión del virus y protegen a otros individuos susceptibles que aún no tienen inmunidad. ¿Cómo se adquiere esta inmunidad? Se adquiere por vía básicamente de pasar la enfermedad y emerger inmune por el otro lado, como pasa aún con los peores pronósticos, pasa con entre el 93 y 97% de las personas que se infectan, emergen sanos. En realidad va a terminar siendo 99,5 o más de las personas. Si la tasa de mortalidad real va a terminar siendo, ya verán, mucho más pequeña cuando tengamos un testeo genuino correctamente hecho, metodológicamente bien hecho de la población, no de la población con síntomas, de toda la población. Y lo que estuvimos viendo entonces es que esta es una de las maneras, se adquiere inmunidad por vía natural, y eso pasa a ser un conjunto del rebaño, un conjunto de la manada, que en definitiva no es un campo propicio para el virus, así que es como un cerco en torno a las personas que aún no tienen inmunidad y que son sensibles, pero nunca el virus los alcanza. Y la otra manera, por supuesto, es vacunar. De hecho, se sabe, este slide que estoy poniendo fue escrito en JAMA es Journal of American Medicine Association, lo pueden buscar en cancer.gov. Y es un decremento entre 2009 y 2016 de las infecciones por HPV orales entre hombres, masculinos no vacunados. O sea, bajó la tasa de infecciones un 37% en ese periodo de 6 años, o de 7 años, perdón, simplemente por la inmunidad de rebaño. Ninguna otra cosa explica que haya bajado la tasa de infecciones en la población, en hombres no vacunados, como el hecho de que justamente, porque hay muchas personas ya insensibles a esto, que no replican el virus. Así que ese era el camino a tomar, la inmunidad de rebaño. Por supuesto, las autoridades lo que hicieron fue sopesar. Usualmente se va adquiriendo, se tiene noción de esto, y lo que se intenta es que haya esta suerte de pasaporte inmune, ¿no? Que por cierto es probable que en un futuro muy cercano esta sea una solución concreta de los gobiernos, lo cual es borderline totalitario. Vamos a hablar un poquito más de esto si tiene sentido. Una suerte de certificado de inmunidad, que por supuesto es con bioseguridad, de que la persona ya pasó el virus o se inmunizó y ya no es... o sea, en este caso esa persona podría deambular libremente y no pasaría a formar parte de las filas de la interrupción física de la actividad, ¿no? Como esas medidas físicas de aislamiento social, etc. Lo que quiero decir es que las personas inmunes, por vía artificial o vía natural de haber pasado la enfermedad y emergido victoriosos, no tendrían que ser parte de la cuarentena. No van a ser parte de la cuarentena, no hace falta. Dado que no hay vacunas, dice este slides, bueno, léanlo ustedes, por favor. ¿Alguno que lo lea en voz alta? Just kidding. La mejor manera de adquirir inmunidad de rebaño sería sencillamente fortalecer la inmunidad de toda la comunidad con nutracéuticos de eficacia probada, en especial a las personas mayores de 60 años. Lo que habríamos hecho nosotros, y estamos tratando de exponer esa idea justamente al Ministerio de Salud Pública de los varios gobiernos de los cuales tenemos buenas relaciones en Sudamérica y en Latinoamérica, el mundo de habla hispana quería decir, pero no llegamos a Europa todavía, es que precisamente usaron todo el poder, de difusión y el poder de ejecución básicamente del Estado, para garantizar, si quieren ser draconianos mandatoriamente, en lugar de encerrar a todo el mundo y destrozar la economía, lo cual va a tener un enorme impacto en muertes, van a producir muchas más muertes, 10, 30, 40 veces más muertes, ahora les voy a decir cómo lo sabemos, que la otra proposición, hubiera sido, decía, más eficaz, draconianamente forzar, exigir unos títulos inmunes de la población, en particular la población más expuesta. ¿Cómo? Midiendo la cantidad de 25-hidroxivitamina D por encima de 40 nanogramos por decilitro, o por mililitro creo que es,
Bueno, lo tenemos acá, estoy en el lab, en medio del lab, pero no me acuerdo exactamente de cómo lo medimos acá. Y por supuesto, en cantidad circulante de ascorbato, del ion del ácido ascórbico, 2 o 3 órdenes de magnitud más que como suele estar en concentraciones alimentarias, vamos a decir, o nutricionales. Esto es un uso metanutricional. Bueno, muy bien. ¿Dónde está esa? La lista es cortica para los que pueden, los que tienen más impaciencia. La lista de nutracéuticos es esta: es ácido ascórbico, ácido lipoico, ergocalciferol o colecalciferol, es vitamina D3 o 2, y estos minerales zinc, selenio y magnesio. Así de sencillo como suena, la explicación de por qué esto es verdad, porque estos son los efectores fundamentales o la gasolina que mueve el sistema inmune, lo van a encontrar en una serie de materiales que hemos expuesto. No quiero hacerles perder tiempo en esto, pero uno de ellos se llama ascorbato y vitamina D contra coronavirus, evidencia científica. Y hay uno más, a ver si lo puse por acá. No, ¿dónde está? Bueno, en esta lista de reproducción van a encontrar varios materiales a este respecto. Después hay otro más. Hay muchos papers sobre esto. Tenemos un blog adentro que se llama Megavitaminas también, etc. El punto central en este asunto es, si ustedes pueden verlo, o sea, cuando nosotros vemos las métricas disponibles, es muy temprano para hacer conclusiones contundentes, pero lo que parece ser claro es que la población mayor tiene una tremenda falencia a este respecto, ¿no? O sea, los adultos mayores de 60 en particular, incluso de 50 también, tienen la mortalidad, o sea, la cantidad de la susceptibilidad a la enfermedad y los fallecimientos van creciendo de manera directa y proporcional a la edad. Pero hay gente joven que se enferma también en esta y en todos los demás virus. Los coronavirus nos han visitado muchas veces con diferentes nombres, SARS, MERS y otros. Otros virus parientes, estos primos, que son primos muy cercanos, primo hermanos incluso, con otros antígenos, con otros determinantes antigénicos, otras joyas en la corona, esos virus coronados, otras joyas en la corona. Tienen entonces esta predilección por los ancianos, por decirlo, por los ciudadanos mayores, pero ¿por qué es que también atacan a otras personas? Bueno, fantástico. Ustedes pueden concebir que el virus no viene y le pide, por favor, muéstreme su DNI. El virus no se presenta a las puertas de la persona y le pide el DNI. No es una cuestión, por supuesto, calendario, es una cuestión biológica. Y hay 3 elementos fundamentales que describen o definen inmunológicamente a las personas mayores. Lo que he puesto acá: inmunosenescencia, malnutrición e inmunosupresión. Por esto, en realidad, el fondo de todo es la inmunosenescencia. Ese sería el modo natural en que arribamos a esta circunstancia. Por ejemplo, la caída de la hormona de crecimiento, somatotropina, una secreción hipoficiaria muy activa hasta los 25 años, hace que en el tiempo se vaya deprimiendo el tamaño de una glándula muy importante, detrás retroexternal, que se llama el timo, ¿no? Es en el timo en que se entrenan los linfocitos T, ¿no? ¿Correcto? Esto se conoce, está muy bien descrito, se llama la atresia del timo. Entonces, parte de la inmunosenescencia es que perdemos la celularidad de la médula ósea, se deprime, con lo cual hay menos glóbulos blancos, que son justamente uno de los soldados fundamentales del sistema inmune. La atresia del timo y otros aspectos de la competencia inmune de los seres humanos que se deterioran con el decremento de las hormonas, el decremento de ciertos factores vitales, digamos, con la edad. Fantástico. Pero ¿cómo puede replicarse la inmunosenescencia en personas que no son mayores, que no son ancianos? Bueno, la malnutrición produce el equivalente juvenil de la inmunosenescencia. Repito, no desnutrición, malnutrición. La persona puede estar obesa y malnutrida a la vez. Y finalmente, la inmunosupresión. Y esto es iatrogénico, es inmunosupresión producida ni más ni menos que por las drogas farmacológicas. En el caso, algunas veces intencional, como el caso de los trasplantes, y otras veces colateral, no deseado, pero de hecho, un hecho de todas maneras, como el caso de la oncología. Esperen que prendo algo. Ahí está. Es un laboratorio, en definitiva, no queremos que suba la temperatura. Bueno, muy bien, está claro entonces, ¿no? La inmunosenescencia. Bien, hay un factor importante que tienen que tener en cuenta, que es que en la medida en que
En la medida en que se producen estos eventos replicatorios en millones de individuos, piense que en cualquier año en particular, el conjunto de virus que nos visitan, muchos de ellos coronavirus precisamente, están entre el 20 y el 60% de la población en algunos momentos, ¿no? Incidentalmente, como van a ver, hay un fenómeno estacional. Nosotros hemos posteado ya un montón de evidencia científica de estudios de metaanálisis, estudios randomizados y controlados, pero con la tremenda robustez de los metaanálisis. Y lo que hemos visto, decía, es que hay un elemento estacional en todas estas infecciones respiratorias que causan los virus. Y peculiar, no está relacionado, y esto es muy claro en un estudio que se publicó en Italia el año antes pasado, no está relacionado con la temperatura, sino con la estación. No con la temperatura, con la parte del año. Obviamente tiene que ver con la radiación solar, por un lado, es decir, no hay vitamina D suficiente, y esto está más que establecido con toda duda. Por favor, vean la evidencia científica, porque escuché decir a alguien, creo que era un nutricionista o no sé quién, por la televisión, me mandaron un recorte de que no está comprobado que la vitamina D... Bueno, entonces anda a estudiar, porque hay literalmente miles de estudios científicos publicados, ¿no? Literalmente miles. No es una manera de decir. Ya hemos posteado, a ver si tengo mi teléfono por ahí. Esto es bastante elemental, me da un poco de pudor hacerlo así, pero fíjense, es que no tengo otra manera de hacerlo que... No sé si lo ven ahí, ¿no? Espero que sí. Si uno postea en el sitio del NIH, que es pubmed.gov, Vitamin D Immune System, aparecen así nomás 4.455 resultados. De hecho, aparecían antes de unos días más atrás. Es probable que haya más entonces. Okay, el fenómeno estacional, le decía entonces, tiene que ver con esto, con que no hay sol, por lo tanto no hay vitamina D, porque además la dieta es básicamente azúcar y no es... ¿De dónde sacamos durante la cuarta glaciación la vitamina D sin la cual no habríamos sobrevivido como especie? De la grasa de los animales, que sí fabrican su propia vitamina D. O la reciben del sol porque están expuestos sin ropa todo el tiempo, ¿no? Pero hay otro factor, que es que cae estrepitosamente la cantidad de vitamina C circulante, habida cuenta que hacia el final del invierno y en el medio del invierno, en particular cierto segmento de la población, no tiene alimentos frescos, que es la única fuente pobre de vitamina C que nos queda, ¿no? Nos quedó después de haber evolucionado hacia la anulación del gen gulonolactona oxidasa, ¿no? Esto es lo que se conoce como anascorbemia congénita. Es un rasgo, es un error congénito del metabolismo humano, lo que se llama un error público congénito del metabolismo, es prevalente en toda la raza humana. Está dormido en nosotros ese gen, así que no sintetizamos nuestra vitamina C de caca, o de casa o de Carlos, y nos quedamos a expensas de la dieta. Bueno, hacia el final del invierno hay pérdidas, y está muy asociado a esto, pasó en 1918, ¿okay? Donde no hay vitamina C, se producen catastróficas pandemias, porque es un virus cualquiera, como un H1N1, que pasa sin fronteras ninguna, no tiene obstáculos, y liquida a todo el mundo, ¿no? Ahora, interesante. Como les decía, debido a la tasa de replicación, de las millones de veces que se replica un virión dentro de cada persona, ¿okay? Entonces son millones de personas que tienen millones de replicaciones, probabilísticamente, estadísticamente va a haber errores. Estos errores se conocen como mutaciones, errores en la copia del material nuclear, en realidad el material genético, todo lo que tiene el virus es eso, ¿no? Con lo cual entonces se produce lo llamado una deriva antigénica, deriva en el sentido que va a la deriva y de pronto va cambiando hacia el costado la presentación esta antigénica, con lo cual cada año aparecerán nuevas variantes de los virus tradicionales y cada cierto número de años otro novel coronavirus. No es la primera vez que eso pasa. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Otra vez vamos a bloquear todo, a entrar en un pánico brutal que ha producido, y esto lo vamos a ver, ahora no hay ancho de banda emocional, en particular para los profesionales que están ahí metidos, no tienen cómo escuchar otra cosa. Pero gran parte, esto es una profecía autocumplida, gran parte de los trastornos que ha habido en los ICU, en los de cuidados críticos, es producto mismo de la injerencia, es iatrogénico. Pasa, por ejemplo, como la injerencia obstétrica. No sé a cuántos espantaré con esto, pero a estas alturas ya pueden saber que me tiene sin cuidado a quién espanto o no. No voy a ser políticamente correcto a estas alturas de mi vida, llevo 33 años comunicando a diestra y siniestra, así que es mi camino, ¿no? La injerencia obstétrica es lo siguiente, se sabe ya con mucha claridad
que el parto de los mamíferos, y la hembra humana es un mamífero, ocurre de manera óptima en condiciones de oscuridad total, de aislamiento, de intimidad, no hay otros seres allí. En espacios confinados, todavía no entendemos por qué, pero tiene que ser un espacio chico, por eso los gatos buscan gavetas, cajones, cuevitas, ¿no? Los perros también, etcétera, canastos, y además la temperatura tiene que ser alta, tiene que haber más bien calidez. Imagínense entonces una sala obstétrica, es exactamente lo contrario. En obstetricia tenemos un ambiente con esta luz, cero intimidad, todo el mundo arriba con las piernas atadas. Por supuesto todo el mundo viene y introduce de vez en cuando para ver cuánta dilatación hay, imagínense ustedes, los dedos, y así. Entonces pasa cierta inhibición esperable de la dinámica uterina y de la dilatación cervical, inmediatamente induce que se hacen más medidas, más pruebas, se monitorea al feto, se pone oxitocina, por ejemplo, con lo cual se incrementan las contracciones del útero. Como no son las contracciones estas espaciadas, fisiológicas, sino contracciones obligatorias, se produce un estrés hipóxico del feto, lo cual requiere más y más intervenciones y termina en cesárea el parto. Es decir, esta cascada de intervenciones obstétricas muy bien descrita, tiene como resultado, cuando hay toda una experiencia que está ganando mucha fuerza ahora en el norte de Europa, ciertamente, y en Estados Unidos también, del parto natural, porque como mismo pasó hace 120.000 años, sin injerencia obstétrica, en particular masculina, el parto tiene una dinámica mucho más fisiológica y hay muchos menos eventos. Y si uno está esperando afuera con la ambulancia o los recursos que sea y verdaderamente se traba el paraguas, uno viene y hace lo que tiene que hacer. Pero está claro, mutatis mutandis, es decir, trasladando esta experiencia de la profecía autocumplida de la injerencia obstétrica, de la cascada de intervenciones que producen problemas que requieren más intervenciones, a lo que pasa en el terapia intensiva. Hemos estado la urgencia y todo este sentimiento de este terror que produce intervenciones tempranas, por ejemplo, ponerlo de antemano, por cualquier caso, en un respirador. Y otras muchas intervenciones medicamentosas han llevado a enquistar lo que realmente no tendría que haber sido tan grave, ¿no? Por supuesto que cada año es peculiar, cada vez que aparece un virus nuevo, tiene es una estirpe peculiar que tiene sus características peculiares y a una fracción de la población humana no suficientemente fuerte, quiero decir, cuya inmunidad innata no es capaz de hacer frente a esta cosa desconocida, le va a costar más trabajo remontarlo, ¿no? Pero entienden la idea general, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando la deriva antigénica produzca otro nuevo coronavirus? Que va a venir, ténganlo por sentado. Es más, va a venir cada vez con más frecuencia. ¿Okay? Las pandemias, muchas de las cuales han pasado sin pena ni gloria, ni nos enteramos. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes se enteraron? Hay muchos trabajadores de la salud, yo sé acá, que ya me dijeron que iban a estar hoy. ¿Cuándo ustedes se enteraron? ¿Cuándo salió en la prensa que en lugar de haber tenido 16.000 muertos por influenza este año, habíamos tenido 32.000? ¿Cuándo? Imagínense, y esto ocurre no en 12 meses, ocurre en 6. O sea, el 90% de los fallecimientos por influenza ocurren en la temporada de influenza. O sea, de flu season. Esto es data publicada, no es que hay un loco en un laboratorio de investigación diciendo una cosa contracorriente del discurso, de la narrativa global. Esto está publicado, pero lo hemos olvidado. Bueno, todas estas cuestiones, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué haremos entonces en la próxima pandemia que sin duda va a llegar? Bueno, lo que haremos es poner el foco en esta y en todas las próximas, como decimos, en fortalecer el sistema inmune. ¿Okay? Esto es muy extraño. Y yo me pregunto, y es un poco una pregunta retórica, porque creo saber la respuesta, que es, ¿por qué es que no hemos hecho, por qué no se ha hecho eco la prensa y todo el mundo, de hecho, los ministerios, de estas sencillas medidas de prevención de la población que bajarían 96% la incidencia y la mortalidad de influenza y sus primos segundos, que son los coronavirus, en la población año tras año? Bueno, en parte es necedad, ¿okay? En parte es desconocimiento, ignorancia, y en parte son intereses de la industria, está clarísimo, y tenemos datos para demostrarlo, ¿no? Bien, por cierto, quien no sepa de qué estoy hablando, busquen, es más, déjame ver cómo lo puedo compartir acá. No, lo tienen ahí, está en los anteriores posts, a ver si lo puedo ver. Yo pensé que lo había puesto acá, a ver.
Sí, bueno, por ahí van a encontrarlo. Ya lo vamos a encontrar, y si no, me lo preguntan y lo vemos. Está más que claro. En términos técnicos, yo quiero que ustedes recuerden, esta presentación es para estimular la imaginación, si se quiere, para ayudarles a tener serenidad, que ha sido desde el principio nuestra misión, y creo que lo hemos logrado porque muchísima gente nos ha escrito, muchos, cientos y cientos de mails, agradeciéndonos la templanza, la serenidad y la practicalidad en términos de poder ejecutar de inmediato prácticamente una serie de medidas para protegerse a uno y a la familia de uno, ¿no? Con cosas que están a la mano, que están en la farmacia de la esquina, literalmente a la vuelta, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante que no quería dejar de decir, que es, acá he tratado de juntar algunas ideas dispersas. Una de ellas es la existencia de algo llamado CRISPR. Se pronuncia como está abajo. CRISPR es muy interesante. Esto se descubrió en las bacterias en principio. Recuerden, después vemos las preguntas, así no paramos ahora. Va a ser imposible. Tenemos que seleccionar las preguntas para que sirvan a la mayor cantidad de personas, ¿no? Hay preguntas que están tan extrañamente construidas que ni siquiera son falsas, ni siquiera son erróneas. Hay proposiciones tan incorrectamente construidas que ni siquiera son falsas, ¿no? Yo llamo pseudopremisas o premisas estrambóticas. Bueno, en las bacterias se descubrió que tenían un archivo de cómo vencer a los virus. Las bacterias y los virus están en guerra hace eones, millones y millones de años. Se sabe de hecho que los bacteriófagos, que son unos virus especiales que parecen cohetes, dan cuenta de algo así como 2/3 partes, entre 40 y 60% de las bacterias en el océano cada día. ¿Okay? De hecho, nosotros estamos esperanzados en que el verdadero problema que vamos a tener no son los virus, ¿okay? No son los coronavirus. Estoy tentado en proponer a la academia que aceptemos que el plural de virus sea viruses, porque es medio ridículo, ¿no? En inglés es virus, viruses, ¿no? Nosotros decimos virus, y no sé de qué estás hablando, si el plural o el singular. Es interesante que lo que nosotros llamamos el ocaso de la eficacia antibiótica, que viene una especie de holocausto antibiótico en algún momento. Los antibióticos cada vez funcionan menos. Y ahí sí que estos son graves. Estos son las septicemias. 98% de las septicemias descritas son bacterianas, no la sepsis. No son virales. Así que tenemos un problema. Y en particular, fíjense, otro problema. No era que las infecciones nosocomiales eran de temer. ¿Qué hacemos entonces? Toda esa gente abarrotada en el hospital, por supuesto que va a haber un montón de neumonías accesorias. Gran parte de la mortalidad es porque estaba todo el mundo encerrado ahí adentro. Estresados, agotados, en un estado de alarma terrible, donde estaban niveles de cortisol y adrenalina por las nubes, realmente histéricos. Mucha gente, hemos tenido que hacer terapia ya psicológica de apoyo a docenas de profesionales de la salud que estaban, pero hecho un manojo de nervios. O sea, esto es un hecho que le estoy diciendo, no es una broma. O sea, no es un sueño, no lo inventé, lo hicimos, lo estamos haciendo. Entonces, por supuesto, lo que adelanto, la solución para esto es la descentralización de la atención primaria. Nosotros tenemos un programa al respecto que se llama Soberanía de Salud, les voy a hablar al final de esto, donde el asunto está en que en vez de todo el mundo abarrotarse en el hospital, ya sabemos lo que los molotes y los apiñamientos humanos producen, es un caldo de cultivo, hay que descentralizar centrífugamente y atender en las casas al 96% en realidad, por lo que estoy viendo de la descripción de la población, el 96% en sus casas. Eso se llama descentralización de la atención primaria. Funciona perfecto, lo hicieron los cubanos, yo me eduqué en Cuba, empecé a ver, yo lo vi en primera línea en el año 1983, 84, donde empecé mi interés por la ciencia. Uno de mis mentores fundamentales fue uno de los capitanes de este proyecto, del médico de la familia. La gente no va al hospital, el programa del médico de la familia, sino que básicamente le avisa al médico y el médico viene a verlo a su casa, de la clínica que está en la esquina, de la casa del médico de la familia. Y eso funcionó con tecnología analógica del siglo XX. ¿Qué no podemos hacer ahora con tecnología como acá la tenemos, por ejemplo? A ver. Esto se llama, esta tecnología se llama EPOC, Electronic Point of Care. No sé si se ve ahí, pero acá estoy mostrando una serie de pequeños aparatos portátiles con los cuales se hace diagnóstico al pie del paciente, porque se llama Point of Care. En el punto donde lo estoy tratando, hago el diagnóstico, ¿no? O sea,
Y el point of care no es una cama del hospital, es la cama de la persona. Querían no tener un shock a la capacidad instalada, a la infraestructura logística de un sistema de salud, traten a la gente en su casa con telemedicina. Bueno, nosotros hace mucho creamos un grupo que se llama Hypermedicine que desarrolla software para esto, inteligencia artificial, algoritmos de diagnóstico inmediato, etc. Así que estamos en esa ruta hace ya 7, 8 años. ¿Okay? Así que un poco sabemos de esto. Pero ¿por qué hablaba de CRISPR? Porque se descubrió que en las bacterias y en los humanos también hay unas secuencias que son como palíndromos, estas cosas que se repiten, Dava, arroz, la zorra, la bat, por ejemplo, ¿no? Amor, Roma, ¿no? Y estas estaban de manera repetitiva, como si fueran los quipús, estos sistemas de los preincaicos, o sea, precolombinos, quiero decir, de punticos, de nudos, escribir con los quipús, ¿se acuerdan? De anotaciones con nudos de colores. Un archivo de cómo vencer a los virus. Estas son la memoria de las victorias antivirales inscritas en nuestro ADN. Lo que quiero decir con esto, gente, que ha sido una larga perífrasis, es que nuestro sistema inmune, tu inmunidad innata, tú que me estás mirando, tiene con qué hacer frente a esto perfectamente. Tenemos una especie de Ferrari de sistema inmune. El problema es que una Ferrari sin gasolina no funciona, vitamina C. Una Ferrari sin líquido de freno no funciona, vitamina D. Tenemos el mejor de los autos requiere los líquidos que las hacen funcionar, ¿se entiende? Entonces, si la batería no está, si ciertos minerales, selenio, zinc, manganeso no está, si la batería no está, básicamente no anda el auto, no enciende. Bueno, ténganlo presente porque el sistema inmune es una extraordinaria maravilla que requiere las sustancias apropiadas para funcionar. Después vean, por favor, como parte de esta descripción, este es un video que se llama Shock Sistémicos Múltiples por Cuarentena. Hay otro antes que se llama Efectos Colaterales de la Cuarentena, una cosa así. No es largo, préstenle un poquito de atención para simplemente llamar a la reflexión. Como yo les digo, no es un llamado a la desobediencia civil, no es un llamado a las armas, pero sí es un llamado a la reflexión para que se entienda que los sistemas complejos y la economía, o sea, la ecología social, todo el complejo armado que tiene millones de partes móviles de la trama social, es un sistema complejo, no un sistema mecánico simple, cerrado. Si yo cambio un elemento, van a producir un montón de otras disrupciones. Véanlo porque, para no repetirlo acá, es realmente importante entender una visión diferente. Ese es un modelo que nosotros hemos explicado incluso matemáticamente, que es el modelo de múltiples shocks simultáneos, sistémicos, en la totalidad de los engranajes de la maquinaria socioeconómica. El primer impacto de esto es en la salud. Tanto que las depresiones económicas que producen desempleo, ¿no?, incrementan la mortalidad por cáncer hasta 5 años después de la crisis. Y esto está muy bien documentado. Pueden ver este paper que ya lo habíamos divulgado antes, publicado en The Lancet, una maravillosa revista muy prestigiosa. Después lo van a tener, no se preocupen, está el paper puesto, pero esencialmente lo que dice es que las crisis económicas producen desempleo. El desempleo tiene una correlación directa y proporcional con la mortalidad de muchas patologías, pero en particular por cáncer, acá en este análisis en particular. Ya nosotros estamos viendo cómo esas medidas un poco brutas, medievales, de cuarentena y todo esto, que nuevamente bailan al son del virus y desoyen totalmente la maravillosa potencia del sistema inmune. ¿Okay? Entonces, bueno, estas medidas realmente producen más daño que bien, ¿no? Y estamos pensando solamente en las enfermedades comunicables, pero he aquí esta data tan difícil de asimilar. Este gráfico lo que augura es serios problemas económicos y distributivos para la salud pública de los países, inclusive de los países del primer mundo, por enfermedades no comunicables. Esta es la tasa, digamos, la carga por enfermedades no comunicables en los Estados Unidos y otras naciones, ¿no? Bien. Todo esto sucede, además, yo quiero que ustedes entiendan que esto sucede en el contexto de que en el 2011, basado en la experiencia con otros coronavirus noveles, otras pandemias, SARS y MERS, el Medio Oriente, etc., ya sabíamos, se había visto, y este es un estudio que está en Cochrane Library, que se llama Intervenciones físicas para interrumpir o reducir la diseminación de virus respiratorios. Bueno, en este paper lo que se dice es que las medidas físicas
como el escaneo al entrar en un puerto aéreo o marítimo o terrestre, el aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social, social distancing, ¿le suena conocido? Las barreras, la protección personal, la higiene de manos, etcétera, tenían que ser muy analizadas porque, y aquí termina, las medidas globales, tales como el screening en los puertos de entrada, repito, puertos aéreos, marítimos y terrestres, condujeron a un retardo marginal no estadísticamente significativo del virus, y hay limitada evidencia de que el distanciamiento social sea efectivo, especialmente en lo relacionado con el riesgo de exposición al virus. Entre otras cosas, como ya ahora se ha vuelto tristemente evidente en estos últimos días, un poco ridículo, porque los virus que tienen un tiempo de latencia largo, así que ya estamos infectados asintomáticamente, para cuando yo hago la cuarentena, declaro la cuarentena, aíslo al individuo, ya ha contagiado a María Santísima. Así que finalmente es posible que el 60% de la población ya haya tenido coronavirus para el momento en que esto explota como una crisis de salud. ¿Okay? Esto es un paper publicado, no es un estudio, es un metaanálisis, es un estudio de estudios. ¿Okay? Bueno, yo hablé antes de la inmunidad de rebaño, que ustedes ven ahí estas ovejitas negras en el medio de las blancas, o más oscuras, donde entonces esas ovejitas negras podían ser como una alegoría de las personas más sensibles y más, digamos, falibles, nuestros mayores, nuestros ancianitos y ancianitas. Yo no sé de qué me estoy alardeando, porque ya a mi edad, ahorita paso a ser ciudadano de la tercera edad, están a salvo, están rodeados por los individuos que ya tienen inmunidad, porque naturalmente emergieron victoriosos de su lucha natural con el virus, o porque recibieron una inmunización artificial, ¿no? Pero hay algo más que quería poner acá, que es la conducta de rebaño, no la inmunidad de rebaño, sino se llama herd instinct en inglés, ¿no? Es decir, hay una conducta ya muy lamentablemente vista antes, descrita por Gustave Le Bon ya a finales del 19, que es la psicología de las masas, el comportamiento de rebaño. Esto es muy importante, en particular se ha visto que los seres humanos, y ustedes creo que pueden tener un sentir reciente de esto que estoy diciendo, los seres humanos, cuando sube el umbral de miedo, se paralizan, la ira y los paraliza, y el miedo los paraliza, y es un inhibidor racional. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante porque implica que dejamos de pensar y tomamos una serie por imitación, corremos a todos, hay estudios muy interesantes de esto, filmados incluso, teniendo una serie de posibilidades, por ejemplo, más puertas para salir. Como todo el mundo va corriendo en esa dirección, se me estrecha mi campo de visión y todos intentamos salir por una pequeña puerta que está en el extremo. Resultado de eso, muertes por aplastamiento, asfixia, asesinatos, aplastamientos en particular. Bueno, entonces, ¿y qué es con esto? Fíjense, yo busqué acá esta tarde en Google Trends, la línea azul que está abajo es influenza, y la búsqueda de influenza básicamente no existe comparado con la búsqueda de coronavirus en los últimos 12 meses, por ejemplo. Lamentablemente, esto es así porque falta el contexto epidemiológico, implicando que realmente tendríamos que haber descrito lo que estaba pasando, este emergente de salud, en comparación con el contexto de lo que siempre pasa y nunca llega a la prensa. Ustedes entienden que en Estados Unidos el anteaño murieron 67,000 personas de gripe, e influenza y neumonía. Básicamente murieron. ¿De qué muere la gente que muere de gripe? ¿De tristeza? Las personas que mueren por influenza, por gripe, por catarro, por otros coronavirus que están dando vuelta y que no reciben cobertura de prensa. ¿De qué mueren? ¿Se mueren en el sueño? No, mueren precisamente de colapso de la función respiratoria. Mueren de daño agudo del pulmón, de distrés respiratorio agudo. ¿Okay? Que en cada patógeno tiene su peculiaridad, absolutamente, pero de eso se han muerto siempre, por eso es que hay respiradores. ¿Okay? Bueno, lo que pasó fue la estampida, esto es una estampida, con todo lo que eso implica, se creó cuando leímos, y lo vamos a ver después ya, si les interesa, más técnicamente en pizarra, la lectura estadística fue un desastre, una pifia muy grande. No lo digo yo, yo lo di por mi cuenta, lo vi, pero esto lo dice John Ioannidis, uno de los más extraordinarios estadísticos que hoy día viven, ¿ok? O sea que no es moco de pavo John Ioannidis. Y después hay unos temas muy interesantes, unos modelos muy interesantes. Por ejemplo, esto fue un caso muy importante en un crucero, se llama Diamond Princess. Y el Diamond Princess es justamente como todos los cruceros,
fue un ejemplo de cómo iba a operar. Esto es un crucero que se llenó, para el que no sabe todavía, justamente de coronavirus, y estuvo en cuarentena el barco entero, con unos 3.400 tripulantes, con una edad promedio de 57 años, una cosa así. En realidad, la media del grupo de pasajeros era más grande, era 67. Lo que pasa es que había una tripulación de unos 300 personas, muy jovencitos, que bajaban el promedio de edad. Pero en el fondo, eran básicamente, y bueno, por supuesto, la morbilidad y la mortalidad del Diamond Princess, que está muy bien descrita, la vamos a poner en un blog también, básicamente era la que esperábamos, y si se proyecta eso a la población norteamericana, lo que se llama attack rate va a ser algo así como 20%, la tasa de mortalidad real general global va a ser de 0,20 y pico, y por supuesto en los grupos de las personas más grandes va a ser de un 18%, como siempre es, ¿no? Pero estamos leyéndolo mal. Bueno, en fin, esto es muy largo. Esto es un artículo de John Ioannidis. Yo en mi ilusión pensé que podía leerles todo esto, pero creo que voy a aburrir a todo el mundo. Después les paso este recurso que está para leerlo entero. Lo pueden, por ejemplo, dice, en lo que va de esta estación de influenza, ahora, este año, esto fue en febrero, 1.073.000 especímenes han sido testeados en Estados Unidos y el 20,7% testeó positivo para influenza. El resto de estas personas entonces personas enfermas de catarro, de gripe, muchos de los cuales mueren de ella por daño agudo del pulmón. Y apenas una fracción es influenza, y los demás son coronavirus, por ejemplo, y otros, ya dijimos, el coronavirus es un primo hermano del catarro común. Catarro común no quiere decir poca cosa, ¿eh? Cuando yo digo que esto es el catarro de Wuhan, yo le tengo terror al catarro porque llevo 30 años enterrando a gente de gripe. Que la gripe se lleva puesto a quien no tiene un sistema inmune bueno. O sea, no porque sea un catarro es poca cosa. Al contrario, hay catarros que han matado. Ya ustedes verán, cuando esta cosa termine, a fin de este año vamos a poder ver que el catarro de Wuhan le llegó a las rodillas a otros catarros que mataron 3 veces más personas. ¿Okay? O sea que estamos, de hecho no sé por qué en Italia y en España, que ha sido tan difícil la situación, sobreagregada por la estampida, como les dije, ya vamos a estudiar observaciones ya muy interesantes y videos que hay sobre esto. El problema es que la población añosa de Italia se está muriendo hace una década. Todos los años hay una cantidad enorme. El año que menos gente se mueren 12.000 personas. En España, solo de neumonía se mueren 10 a 11.000 casos todos los años. De influenza se mueren otra decena de miles y así, ¿no? Así que bueno, es un asunto a tener en cuenta. Ahí dice, en el mismo periodo se estimó que hay entre 36 millones, lo ven acá, y 51 millones de personas han tenido enfermedades que se llama influenza-like, o sea, catarros, gripes, este tipo de cosas, muchos de los cuales son coronavirus, con un estimado de entre 22.000 y 55.000 fallecimientos. ¿Okay? Bueno, lo cual implica un cambio, una diferencia de 2.5, es decir, este año hubo 250% más muertes que el año anterior. ¿Okay? Y no lo vemos en la prensa, lo que quiero decir, yo no estoy bajando la importancia de la actual pandemia, lo que estoy ubicándola donde corresponde. Si algo estoy diciendo una alarma, si algo lo que estoy diciendo es llamando la atención sobre el hecho de que hace rato tenemos pandemias o epidemias severas en todos los países que no están siendo atendidas, con recursos tan sencillos como cantidades farmacológicas de ergocalciferol y ácido ascórbico. ¿Okay? Eso lo pueden hacer todas las personas, todos los gobiernos, todas las casas. Bien. Dice John Ioannidis, si asumimos que el case fatality rate, es decir, la tasa de mortalidad por casos infectados entre los individuos afectados por el SARS-CoV-2, que era como se llamaba hasta hace 2 meses el COVID-19, es 0,3% de la población general, que es más o menos el rango medio del Diamond Princess, y que el 1% de la población norteamericana se infecta, son aproximadamente 3.3 millones de años, esto se traducirá en aproximadamente 10.000 muertes por la gripe de Wuhan, ¿no? 10.000 muertes, como les dije, en el contexto de lo que pasa todos los años, puede ser una quinta parte de los años malos o una 50% de los años no tan malos. ¿Okay? Repito, esto no quiere decir ninguna otra cosa que la que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay que contextualizar los datos. ¿Okay?
Acá, por ejemplo, está Fauci diciendo que el ratio de mortalidad de coronavirus es 2%, lo cual no tenía como haber dicho correctamente. Después dice, bueno, coronavirus, dice un poquito después, es más bajo de lo que se pensaba, de lo que previamente estaba reportado, pero aún es más letal que la influenza estacional. Bueno, ya veremos sobre eso. Lo que estamos viendo con la data emergente es que cada vez baja más la tasa de mortalidad relativa, porque básicamente cada vez nos damos cuenta que hay mucha más gente infectada de la que pensábamos, por un factor de 10 o 30, con lo cual la tasa de mortalidad es menor. Dice esto de Redacción Médica: casi 800.000 personas, casi 800.000 casos por año, requieren 52.000 internaciones y hay 15.000 muertos. Esto es gripe en España. Esto fue la temporada del anteaño. La temporada del 2019 fue aún peor. ¿Okay? Bueno, en fin, ¿cómo se calcula esto? Bueno, mortalidad es igual a número de infectados sobre número de fallecidos. Hay otro problema acá, que es que estamos reportando de manera inadecuada los fallecidos. Estamos diciendo, en el certificado de función lo están armando de una manera pobre, ya vamos a ver cómo eso va a reflejarse. Hay mortalidades, por ejemplo, aneurisma o falla aguda pulmonar o digamos, edema agudo del pulmón, patologías que de todas maneras están pasando en la población añosa o con trastornos concomitantes. En definitiva, el infarto es la primera causa de muerte y la ACV la segunda causa de muerte, o el cáncer la segunda. Y estas personas, si fallecen y estaba infectado de coronavirus, aunque no haya sido el virus directamente el causante de la muerte, pasa a ser contado como una muerte por coronavirus. Y por otro lado, y esto es más grave todavía, el número de infectados no lo sabemos todavía. Y casi seguro, y esto todo el mundo coincide ahora en esto, cuando están menos alarmados están pudiendo pensar un poco más. Recuerden, el miedo es un inhibidor racional. Estamos viendo que la tasa de personas testeadas con coronavirus asintomática es algo así como 4/5 partes de las personas con coronavirus nunca se enteraron porque no tienen síntomas. ¿Okay? Quiere decir que hay mucha más gente infectada que la que estamos pudiendo testear. Porque en definitiva al principio empezamos a testear en los hospitales, en la gente que se sentía mal, etc. Bueno, hay un manifiesto que les anuncio que tenemos, Manifiesto de Soberanía de Salud, cuyos presupuestos es un programa que tenemos hace 8 años y es el modo en que de aquí en más deberíamos resolver estas cuestiones. El concepto de soberanía de salud nosotros lo sacamos de la soberanía alimentaria y es, digamos, el derecho inalienable de los pueblos a gestionar, la dignidad de gestionar los requerimientos alimentarios de ese país autóctonamente, con lo que se produce adentro del país y no tener que pasar por la vergüenza de importar comida. Es decir, hay una mala gestión fundamental ahí y la cultura de ese país tendría que velar porque la producción de alimentos sea autóctona, tener, en definitiva, soberanía alimentaria. ¿Okay? Es un derecho de los pueblos. Nosotros trasladamos este concepto a la salud diciendo que los pueblos, en particular las naciones emergentes, como en el lugar que nos atrapó ahora la cuarentena en Buenos Aires, en el laboratorio nuestro de Buenos Aires, en Argentina, los países emergentes tienen que adquirir la posibilidad, como derecho, la posibilidad de gestionar su propia salud con recursos propios. ¿Cómo se hace? Con descentralización de la atención primaria, usando herramientas sencillas de inteligencia artificial y este tipo de cosas. Ahora ya tenemos, por ejemplo, yo puedo con mi dedo hacer que reconozca, tenemos recursos biométricos y les mostré la tecnología de point of care que tenemos, ¿no? Y algoritmos e inteligencia artificial. Y hay fármacos huérfanos. Y aquí es donde la mula tumbó a Genaro, como decía mi primer maestro de medicina, el doctor Marcos Díaz Mastelari, un genio, está en Cuba todavía. Acá es donde el asunto se vuelve difícil porque es posible que hay claros conflictos de interés en la industria farmacéutica, Big Pharma, donde lo que se llama fármacos huérfanos, moléculas no patentables como las vitaminas y los aminoácidos, o moléculas cuya patente ya expiró, drogas que ya no atraen a la industria porque no hay usufructo exclusivo posible. Bueno, esas moléculas no son la niña mimada de la industria, claramente. Y estas soluciones están ahí. Yo escucho hablar de la hidroxicloroquina, de la citromicina. ¿Qué tal el ácido ascórbico endovenoso? Tenemos 60 años de experiencia, está regalado, o sea, es claro que es así, ¿no? Bueno, ¿qué tal el dimetilsulfóxido? ¿Qué tal el ácido lipoico? Es decir, hay sustancias que resuelven fácilmente
esta hecatombe, esta tormenta de citoquinas que es tan difícil en el ICU, en los cuidados intensivos, que es inflamatoria y oxidativa. Las sustancias que yo describí, el DMSO, dimetilsulfóxido, su secuestrador de radicales libres, el ácido lipoico, tióctico, son sustancias plenamente estudiadas, totalmente inocuas, baratísimas, que ya están en la literatura hace mucho y se tiene una gran experiencia clínica. Les recuerdo, para el que llegó más tarde, en el Centro de Terapia Metabólica de Buenos Aires, estoy en el... ¿Qué piso es este? El tercer piso, segundo piso. Estamos en el segundo piso de nuestro instituto y acá hay 12 años de experiencia concreta de tratamiento exitoso endovenoso con dosis farmacológica de los factores que les dije en personas inmunosuprimidas. O sea, tenemos una experiencia fabulosa, exitosa, escrita, una gran experiencia que está publicada desde los tiempos de Richard Klenner, Robert Cathcart, Linus Pauling, Hugh Riordan, bueno, todos estos monstruos. Y se sabe perfectamente que es un antiviral, el ácido ascórbico, en particular endovenoso, su forma salina, el ascorbato, no voy a inyectar un ácido en la sangre, of course, es el antiviral genérico, sistémico, inespecífico, más poderoso de la historia de la medicina. ¿Okay? Bueno, este es el manifiesto que vamos a ver de soberanía de salud. Así que en definitiva, eventualmente, una cosa importante, la corrida esta sobre los recursos, la curva esta que había que achatar, lo que se acható en vez de la curva fue nuestra comprensión, se acható nuestro juicio crítico, ¿ok? Es centrífugo en vez de centrípeto, es decir, la atención va a las personas en vez de las personas al hospital, ¿no? A la atención. Y esto es uno de los recursos importantes. Así que la razón que nosotros pensamos que hay que empoderar a la comunidad es porque precisamente la comunidad requiere tener acceso a recursos que son, francamente, me da un poco de pudor decirlo, pero están tan documentados, están publicados hace tanto tiempo, que resulta extraño que no sean parte del acervo cultural médico constante de los hospitales, de los consultorios. Esto tendría que estar asociado ya directamente a una práctica sanitaria inmediata, ¿no? Bueno, podemos ver algunas preguntas ahora. Ok, hay preguntas, aquí veo doctor Navarro Ronco, bueno, fantástico. Todas las preguntas, alguien dice, ¿se ven las preguntas de los demás? No, las veo yo solamente. Sí se ven. Bueno, algunas de estas son muy fáciles de responder, pero las dosis por vía endovenosa o de ascorbato, repito, todo eso está publicado. Miren los blogs, ya está publicado exactamente y lo dice exactamente. Está publicado por China, ya se los comparto un minuto. Este es uno de los blogs que les dije que por favor miraran. Van a ver en terapiametabólica.com, nuestra página, esto es más oncológico por supuesto, pero justo el blog que lo puse acá. Van a ver que hay en nutrientes inmunoesenciales contra infecciones virales del sistema respiratorio. Tienen la información que están pidiendo. ¿Okay? Alguien pregunta sobre el clorito de sodio, que yo, sí, fantástico, hay mucha evidencia que el clorito de sodio es un gran antiséptico y está el señor Kalker haciendo mucho trabajo sobre esto, absolutamente. El problema que tengo con eso, más allá de que tiene propiedades claramente descritas, más allá de toda duda, es que no es una sustancia fisiológica. Es la diferencia y la gran ventaja, y lo que yo considero para ustedes que están en salud, lo que considero un argumento irrebatible, que es que el ion ascorbato y la 25-hidroxivitamina D y el selenio y el zinc, piensen en los dedos de zinc, las enzimas, están inextricablemente ligadas al sistema inmune durante los últimos 120 millones de años. Así que el argumento es irrebatible. Pero recuerden, estamos hablando que hay una lógica de biología evolutiva. Media hora de sol, y esto lo hemos testeado, media hora de sol en traje de baño, de sol de las 12 del día. No me quiero meter en la hora apropiada del melanoma y el que sé yo. Búsquenlo, que está todo publicado, lo hemos publicado nosotros. Busquen la vitamina solar, es un blog que tenemos acá mismo. ¿Qué decía? Media hora de sol básicamente genera, repito, a la hora correcta y en traje de Adán, traje de baño por lo menos, genera algo así como 10.000 unidades, el equivalente de 10.000 unidades de vitamina D. ¿Por qué entonces estoy suplementando con 400 unidades, 600 unidades? La lógica evolutiva supone que tengo que tomar suficiente cantidad de vitamina D como para emular
la producción endógena que se produce a través de los rayos ultravioleta, la fracción B, VB, en la piel, a partir del colesterol. ¿Ok? Después está la cuestión de la fiebre también. Ahí veo que dicen 38 grados, qué sé yo. Bueno, nuevamente. Claro, por supuesto, las comorbilidades, todo. Es muy temprano de todo eso. ¿Cuándo ustedes vieron que alguien dice ahora, acaban de decir que murió un señor de 44 años? ¿Cuándo ustedes ven que sale en la prensa los fallecimientos de gente por gripe? Es decir, ¿qué ustedes creen? ¿Que solamente mueren personas mayores de 65 de gripe? En Argentina se mueren 32.000 por año. En promedio, hay años de 70. ¿Okay? Ha habido años difíciles, muy, muy difíciles. Años donde hubo mucha malnutrición, donde hubo... este verano, por ejemplo, creo que nos va a pasar bien porque hubo un verano muy estable, con mucho sol y la gente salió a la calle. Bueno, yo creo... Además hemos hecho mucho trabajo local con el ácido ascórbico, la vitamina D y otras, el megavitamínico en general que diseñamos. Creo que nos va a ir muy bien en ese aspecto, ¿no? Alguien me pregunta sobre la guerra comercial con China. Sí. Bueno, eso ya está, ustedes no se preocupen. El origen de esto fue justamente sumir a China en el ostracismo. No quiero decir, no quiero establecer un juicio si lo merecen o no, pero en todo caso, absolutamente hay una guerra comercial, se llama The Trade War, y el resultado de esto es que China de pronto ha perdido todo el tráfico, está perdiendo miles de millones de dólares por día, si no por hora, y el resultado de esto es que es una reorganización geopolítica muy, muy seria, y otros problemas que no quiero abordar acá, aún más preocupantes, que tienen que ver con las libertades civiles. Y el resultado es que, bueno, toda la manufactura va de vuelta a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos el gobierno se va a ocupar de que la manufactura quede en casa y va a hacer exenciones impositivas. Y ya puso, el inicio de esto es un tarifazo de 25% a las importaciones desde China. ¿Ok? Está clarísimo eso. Bien. Ok, todo eso, claro, control total. Escuchen, de 5G no me quiero expresar acá, pues no tengo un conocimiento realmente objetivo. Al nivel, lo que yo les estoy diciendo acá, lo tenemos medido, testeado, yo estoy hace 30 años en esto, si no más, y en los últimos 23 años en concreto, una vez que tuve mi propio laboratorio, nadie me dijo que no se podía, así que me lo hice, como Dexter, el del laboratorio de Dexter. Básicamente, nosotros sabemos esto porque hemos ido a testear a los esquimales. Si no vieron el documental Cáncer y Civilización, se pueden ir ahora mismo de acá. No los voy a echar. Cáncer y Civilización, miren, acá va. Este documental. Este documental lo pueden ver, es gratuito, está en YouTube, ¿ok? Y es nuestro documental con los esquimales, con los inuit, y prueba... Upsi. Bueno, en fin, mírenlo después. A ver. En fin, está ahí. No los quiero martirizar con esto, en suma. Cáncer y Civilización. Es gratis también, por suerte. Como el sol, que es gratis, ¿correcto? Bien, hicimos un hashtag hace poco, el sol es gratis. Hay un montón de cosas con las vacunas. Escuchen, las vacunas han traído mucho bien a la humanidad. El caso de la polio, por ejemplo, mi gran maestro padeció poliomielitis y es bravo porque ya está extinta de alguna manera, ¿no? La viruela, por ejemplo, se declaró extinta en el planeta, entre otras cosas por la inmunidad de rebaño. No solo porque vacunamos a mucha gente contra la viruela, sino porque al estar tanta gente inmunizada, ya hacían este bloqueo al virus. Así que se declaró extinta. Por la OMS en su momento, en los 70. La OMS que está en el candelero ahora porque parece servir como un puppet, como ¿cómo se dice? Como un títere con hilitos a algunos poderes, especialmente el de China, por ejemplo. Así que bueno, anyways, es bien compleja esta cuestión, pero lo que yo puedo decir con certeza, basado desde la lógica de la biología evolutiva, es que necesitamos cantidades metanutricionales, ¿ok? No son las cantidades que están en la dosis diaria recomendada, en particular en el ICU, en particular estos efectores para los cuales tenemos... ¿Cómo ustedes explican que haya receptores que se llaman VDR, Vitamin D Receptor, en todas las células del sistema inmune? Es condenadamente importante, pero las cantidades
que ya ahora sabemos, con estudios randomizados, controlados, metaanálisis, las cantidades relevantes de vitamina D en el plasma son por encima de 30 y hasta 40 y hasta 60 nanogramos por mililitro. ¿Okay? O sea que no se molesten con tomar la vitamina D que dan normalmente, porque eso no es lógico evolutivamente. ¿Okay? Bien. Ok, hay mucho, el omega 3. El omega 3, uy, me caigo. El omega 3 también es muy interesante por la cuestión de la inflamación, pero yo te diría que es más difícil de conseguir hoy día omega 3, es más caro. El ácido ascórbico cuesta unos centavos por gramo, la vitamina D también. Una cosa importante, como van a ver en el blog que pusimos ahí, y en el blog de la vitamina solar y en el video, no funciona, y muchos médicos yo he visto a lo largo de años, nosotros enseñamos damos una formación intensiva anual que se llama Curso Superior de Medicina Biológica. Usualmente entre 60 o 100 médicos la toman, pero el problema es que una y otra vez encuentro médicos que dan una dosis mensual, una megadosis, una megabomba de vitamina D, 100.000 unidades, puestas en un pedacito de pan una vez por mes. ¿Adivinen qué? Simplemente no se absorbe. ¿Okay? No se absorbe. Esto está documentado en estudios, en metaanálisis de estudios randomizados y controlados. Así también la serotonina es interesante. Por cierto, alguien dice vitamina D3 y K2, absolutamente se debe juntar. La vitamina K es como la orientadora del tráfico, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo acá a funciones no óseas de la vitamina D, ¿ok? Power to the people, me pregunta alguien, ¿por qué es poder para el pueblo? Escuchen, toda la narrativa es contra el virus. ¿Por qué ustedes insisten en enfocarse, la raza humana, insistimos en enfocarnos en lo que no tenemos control? Enfoquémonos en lo que podemos controlar. ¿Qué puedo controlar? Mi respiración, mi cabeza, mi alimentación, ¿ok? Salvo, gente que no tiene recursos ninguno. Pero desde el inicio ya estamos diciendo, las condicionantes de esto son esencialmente inmunológicas. Confíen en la inmunidad innata, ¿okay? Y después, ahí mismo nomás, está la inmunidad adaptativa, pero tenemos que tener la gasolina correcta. ¿De qué me sirve un ejército que no tiene pólvora, no tiene balas, no tiene alimentos? ¿De qué me sirve un ejército de 1 millón de soldados con armas vacías? ¿Okay? Bueno, vamos con eso. A ver, ¿qué más? Importante, no se absorbe la megadosis de vitamina D porque es oleosoluble, soluble en grasa. A diferencia de la vitamina C, que es soluble en agua. Y entonces es importante la pregunta. Lo mejor sería, lo que hemos visto, y tenemos una vasta experiencia, nosotros usamos la vitamina D en dosis farmacológicas, es un coadyuvante del tratamiento del cáncer muy importante. Right? Si les interesa eso, porque obviamente en este momento, habrá un principio por ahí, en un lado hay uno de él. Hay una serie de papers que hemos publicado ya en revistas oncológicas de primer nivel. Esto es muy complicado, además está en inglés, pero se puede traducir. Nuestros artículos científicos son muy difíciles, pero les puede servir para validar esto que hemos dicho con los oncólogos de cabecera de los familiares que puedan necesitarlo. La pieza de divulgación científico-técnica, gracias, más reciente que hicimos se llama Principia Metabólica, Fundamentos científicos y clínicos para una terapia metabólica del cáncer. Este es un libraco que tiene más de 1.700 referencias científicas. Gracias. Y ahí está justamente para lo que pueda necesitar, porque mientras estamos hablando de esto, mientras estamos parando toda la compleja trama socioeconómica que sostiene la salud en las naciones, en Argentina, por ejemplo, hay cerca de 350.000 pacientes oncológicos en este momento que están de tratamiento, ¿no? Y, por cierto, muchos de ellos expuestos por inmunosupresión iatrogénica, expuestos a todo tipo de miasmas y de pestes y todo esto, ¿no? Dice la guerra mundial... ¡Uy! Claro, hay asuntos de la autofagia, el sistema inmune... Párame que se me fue algo acá. Alguien me había preguntado sobre la epidemia de 1946. Esta pregunta me interesa mucho porque justamente estoy escribiendo un libro sobre las pestilencias del último siglo. Bueno, no veo ahora... Sí, acerca de hablar con el gobierno estamos tratando todo el tiempo. De hecho, tengo el teléfono de varias personas importantes asociadas a la cúpula directiva de la nación, de al menos 3 países grandes, por encima de 40 millones de habitantes de América, esta América nuestra,
Y bueno, el problema es que están sin ancho de banda, no están pudiendo escuchar ninguna otra cosa, ¿no? Así que la zeolita, no conozco, cuando te digo no conozco la zeolita, es decir, no puedo, y es muy esotérico, ¿no? Esto no. Mi compromiso con la salud, mío personal y nuestro grupo, tiene que ver con la soberanía de salud. Yo no puedo presentar algo tan esotérico como la zeolita, ¿ok? Sí, las mascarillas está claro, pero nuevamente, otra vez, la pregunta revela, Gabriel Zuner, revela que sigues pensando en el virus y no en ti. Tienes que pensar en tu sistema inmune. Otra vez, tu línea de pensamiento, influido por la narrativa social, es patógenocéntrica, no inmunocéntrica. ¿Ves? ¿Qué más? Sí, el que tenga... Lo consigo en Tandil. Bueno, les pido, no me pidan, que no es un espacio para vender nada. Nosotros tenemos un centro en pleno derecho, con un laboratorio habilitado para hacer incluso con área 100, o sea, para hacer inyectables y todo esto, con flujo laminar, pero no, este es un espacio de divulgación. Sí, les ruego, lo mejor sería que en la farmacia de vuestra esquina, estéis donde estéis, consigan esto que estamos diciendo. El objetivo de esto es levantar el awareness, no las ventas. Claro, la Artemisa, nuevamente, sí, ya sé que se utiliza en la malaria. Se me están yendo muchos. Alguien me pregunta, Gabriela, sobre un paciente oncológico. Escriban, por favor, a nuestras coordinadoras que están esperando y nuestros médicos a través de terapiametabólica.com. Están esperando para responderles, ¿no? Pacientes oncológicos. La baja mortalidad de Alemania y Japón. Dos cosas. La tasa de mortalidad, o te refieres al número bruto. Anaí, Timo, ¿te refieres, cuando dices baja mortalidad, ¿te refieres a qué? ¿Te refieres a la cantidad de fallecimientos o a la tasa de mortalidad? La tasa es la proporción de infectados que termina falleciendo. Bueno, varias cosas. Lo primero que hacen los alemanes, ya sé, es ellos el certificado de defunción lo hacen correctamente. Cuando la persona padeciendo, o sea, siendo, aunque sea positiva de coronavirus, gracias, fallece por una causa abrupta que no es específicamente viral, el certificado de defunción dice murió de aneurisma aórtico, o murió de, qué sé yo, edema agudo del pulmón, o murió de tromboembolismo múltiple, ¿ok? O de infarto masivo, o lo que fuera, o murió como consecuencia de falla multiorgánica por la caquexia cancerosa que tenía. Dice en el renglón de abajo, concomitantemente dio positivo para novel coronavirus 19. ¿Okay? Entonces eso hace que ellos están reportando, además los alemanes son muy peculiares, ellos han tenido un pasado muy peculiar y entonces ellos no quieren el totalitarismo, o vienen del nazismo, entonces estas medidas draconianas de bloquearse no las hicieron y testearon a la población correctamente, metodológicamente, de modo metodológicamente correcto, es decir, tomaron lo que se llama un random sample, una muestra random, una muestra al azar de toda la población, representativa de todos los estratos de la población, y ahí entonces tomaron decisiones acertadas, con lo cual la tasa que están informando es, por supuesto, el cálculo es mucho menor, ¿no? Y bueno, además porque no se hacinaron, ellos no se hacinaron en los hospitales, sino que la atención primaria fue en las casas. Y es lo que estamos diciendo, es uno de los recursos fundamentales. Entonces bajó muchísimo las comorbilidades, las infecciones. Gran parte de lo que ha producido la mortalidad esa excesiva en los países de Europa, del Mediterráneo concretamente, es el hacinamiento y lo que se llama las infecciones nosocomiales, o sea, las bacteriemias y todo esto que se producen por los superbugs, las superbacterias de los hospitales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ok. Bien, en acetilcisteína, y a ver, pregunta, ¿qué pasa con el uso de N-acetilcisteína y peróxido de hidrógeno en patologías respiratorias? Bien. O sea, en este caso estamos considerando que el peróxido de hidrógeno es un conocido oxidante, agua oxigenada, y la N-acetilcisteína es extraño lo que pregunta porque es un antioxidante. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Vamos a hacer medicina oxidativa o antioxidante? Bueno, una de las dos. Ok, no es lo que uno toma, Alejandra Mar, no es lo que uno toma, sino cómo y cuándo lo toma, ¿eh? La vitamina D, para que sirva, tiene que ser
en dosis de entre 2.000 y 10.000 unidades, en particular 2.000 y 5.000 unidades, pero con suficiente grasa, aceite o lo que fuere, mantequilla, grasa de chancho, en la comida, si no, no se absorbe, la toman y la dejan. En suma, tienen que subir la 25-hidroxivitamina D en sangre por encima de 60, ¿okay? Todos los estudios empiezan a ser relevantes a partir de 30. Menos que eso, los efectos, los resultados son estocásticos. ¿Te da o no? O sea, ¿te protege o no te protege? No sabemos. Los resultados de protección comprobable con la vitamina D y el ácido ascórbico empiezan a ser determinísticos por encima de cierto umbral de concentración plasmática. ¿Okay? Y las razones para esto son simplemente basadas en la biología evolutiva. Ok, gente, ya ahora empezó a deteriorarse el valor de lo que estoy pudiendo decir y pudiendo sostener energéticamente e intelectualmente, así que vamos a cortarlo acá para que no se haga muy largo. Ya estamos, mi equipo ahora mismo va a empezar a poner, digamos, a mejorar esto y a ponerlo de manera compacta y accesible en YouTube, así que escríbanos, por favor, ¿ok? Vean todos los recursos que vimos ahí, todos los blogs, todos los videos, eso está disponible. Busquen terapiametabólica.com por un lado, o mi nombre, Ernesto Prieto Gratacós, por otro. Y bueno, un cariño de parte de todo el equipo del Centro de Terapia Metabólica. Nos vemos pronto, ¿ok? Power to the people, baby.